través de los años muchas teorías han girado acerca de un personaje que si no existiera, la mayor parte de esas intrigas no saldrían a la luz. Hablo acerca de todas estas teorías que relacionan a Boo con otros personajes random. Sí, esa niña de 2 años que aparece en Monsters Inc. Desde la teoría que propuso John Negroni que conecta todas las películas Pixar se dijo que podría ser la Bruja de Valiente, o como aquellos que sí se pasaron diciendo que podría ser Violeta de Los Increíbles, y así sucesivamente, incluso abordando la comparación de Boo con otros personajes de una edad mayor, y su único argumento que siempre tienen, como base, es relacionar su fisonomía, sin considerar otros factores de vital importancia, para hacer una teoría de calidad. Cabe recalcar que esto incluso pasó en Toy Story más de 2 veces en películas distintas. Hoy en día, ha sonado mucho acerca de que Abby, amiga de May, protagonista de la película Pixar, Turning Red, sea Boo o en otro caso que ella sea su hermana. En este video te demostraré por qué esto es incorrecto y que Abby no puede ser una versión mayor de Boo, y mucho menos su hermana. Haciendo una profunda investigación me encontré que el primer usuario en proponer esta teoría de que Abby es Boo proviene del foro de Reddit, apenas el primer día de estreno de la película, a pesar de que ya existen cantidades abismales de videos en YouTube y en TikTok diciendo lo mismo, sin dar créditos. Como ya es costumbre, esta teoría tiene referencia como primer punto al vestuario y corte de cabello de Abby, con el de Boo. Asimismo se comparan sus facciones, tales como el color de su cabello y el resto de su fisonomía que es similar a la de esta niña de Monsters Inc. Como segundo punto se tiene que igual Boo tiene cierta atracción por el pelaje de Sullivan. Lo mismo ocurre con el de Abby al descubrir que May se transforma en un panda rojo. Y como tercer punto se tiene que en la vestimenta de Abby se tienen las mismas flores que se encuentran en la puerta del armario de Boo. Hasta aquí se cree que Abby puede ser una versión mayor de Boo, también pensándose que esa habitación Boo y Abby llegaron a compartir, lo que explicaría las flores en el armario y el overall de Abby. Sin embargo, un cuarto punto que prueba que podría ser en realidad su hermana es el dato en el día donde ocurre el accidente con Boo. En el archivo de niños a asustar en el día, datan del año de 1999 y Turning Red se ambienta en el 2002, obviamente por la evidencia tecnológica y calendarios que lo demuestran. Y como último punto, se considera fuertemente que Abby es hermana de Boo, dado a que la localización geográfica de los monstruos asustadores muestra la zona en que están visitando, donde también se ubica Toronto, Canadá. Después de escuchar estas conjeturas, vamos con mis puntos acerca de por qué esta teoría no es posible y carece de confiabilidad. En primer lugar, está más claro que el agua que Boo y Abby no son la misma persona, debido a que el nombre real de Boo es Mary, y sobre esto sí hay una evidencia visual que lo demuestra. Yéndonos directo al argumento de que Abby es la hermana de Boo, esto tampoco es posible. Lo que sí pudiera ser posible es que me sigas en mi Instagram y te enteres cada que subo una nueva teoría y veas fotos chidas, o en Twitter porque tuiteo tweets. Si consideramos la carpeta que tienen Mike y Sully, demuestra de que el año donde provienen los niños quienes asustan pueden resultar incoherente debido a que el accidente de la puerta de Boo es una excepción. Después de la jornada laboral, todas las puertas provenientes de los años de 1999 se regresaron a donde estaban almacenadas. La de Boo la dejó Randall y él la tomó. Fue quien la dejó a ella a propósito, ya que Randall obviamente era el monstruo asustador de Boo y ya estaba tramando su plan con Warnus para secuestrar niños. Incluso me di cuenta al hacer esta revisión de que la misma carpeta donde aparecen estas fechas es la misma que tenía Randall con la foto y puerta de Boo. Por eso hasta regresa a la puerta de una forma muy sospechosa. Como igual en el intento de engañar a Sully y Mike, él trae la puerta para intentar robar a Boo. La puerta de Boo no viene de ningún año cercano al que está ambientado Turning Red. Esto también lo confirmo debido a la cantidad de elementos visuales en la habitación de Boo, principalmente como el de un juguete de Jessie, Nemo y otro más. Especialmente si en verdad eres listo, recordarás que los juguetes de vaqueros los descontinuaron después de los años de 1960, luego del fin de la serie de Woody. Así también todo lo que se encuentra en la habitación de Boo es rústico, y no hay ningún elemento que pertenezca a la época de los 2000 y mucho menos algo referente al país de Canadá. Como vemos a lo largo de la película de Red, siempre en alguna habitación o lugar hay un elemento que haga referencia a ese país. Volviendo al tema de que Boo tiene una muñeca de Jessie, para inicios de los 90s es realmente raro quien tenga juguetes de la franquicia de Woody,
Jesse tiró al blanco capataz. El único era Andy, al ser una reliquia familiar. Así que no tendría sentido que Boo fuera hermana de Abby, ya que en esos años ya no estaban a la venta los juguetes de vaqueros. Era un caso completamente raro quien tuviera dichos juguetes, como ocurrió con Andy. No por algo el pollo ladrón de Woody estaba obsesionado en conseguirlos, porque en Japón ya abrirían un museo de estos juguetes. Asimismo, te doy el dato que Toy Story 2 se ambienta en 1997. Consecuentemente, se comprueba que a inicios de los 2000, los juguetes de moda todavía son los Buzz Lightyear. Esto lo sé por una calcamonía del comando estelar de Buzz en la patineta de una de las amigas de May. Aquí confirmamos muchas cosas. En primer lugar, que Boo no tiene ninguna relación directa con algún personaje de Red. No es Abby y tampoco ella no es su hermana. Los años no coinciden entre lo que hay en la habitación de Boo. Lo que yo confirmo es que Red y Monsters Inc. sí tienen una conexión, pero no existen en un mismo mundo, sino más bien que ocurren en un sitio donde Toy Story, gracias a la calcamonía de Buzz Lightyear y el juguete de Jessie en la habitación de Boo, existen. Adicionalmente, quiero desmentir otras teorías muy pobres relacionadas con la película de Red, como aquella que menciona que Julia es un panda rojo o capaz puede transformarse en un animal, pero solo se basa ese argumento en el color de su cabello y por lo mismo que experimentó May al volverse pelirroja y poder convertirse en un panda rojo. Ellos no son los únicos personajes pelirrojos en el universo Pixar. Si tomamos esta lógica absurda, también deberían serlo Mérida, Darla y hasta Linguini. Mínimo funcionaría esta teoría si se considera a alguien con ascendencia asiática. A veces, uno no siempre no debe hacerse listo, sino más bien tener un buen ojo y tener lógica para las cosas. Para hacer una teoría realmente impactante y creíble, debe estar sustentada con un buen argumento, evidencia visual y considerar factores como el año en que se desarrolla cada película, tal cual como me pasó cuando hice una enorme teoría que conecta a diversas familias y todas se apoyan con información y pruebas de confianza. A pesar de ser una teoría descabellada, está bien sustentada y las evidencias ahí están. ¿Y tú qué piensas de esta teoría? ¿Cuál crees que sea la razón por la que la gente sigue creyendo teorías poco fundamentadas? Eso tampoco yo lo sé. Antes de finalizar este video, quiero enviar un afectuoso saludo a los miembros del canal. Si te conviertes en miembro, apoyas a que mejoren la calidad de mis teorías y tu nombre siempre aparecerá al inicio o al final de mis videos. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y compartir esta teoría con tus amigos. Agradezco de corazón el apoyo de ustedes y quienes siguen mis teorías, a pesar del paso de los años. Ahora, sin más que agregar, le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones, de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en un próximo video.